al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 19. Dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pues bien, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que antes presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Antes de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, eso era lo que hacían nuestros miembros, eso era lo que hacía nuestro cuerpo, servir a la inmundicia, a todo lo malo, todo lo que tiene que ver con la suciedad, a la iniquidad, a la maldad, a eso servían. Sin embargo, ahora nuestros miembros los debemos presentar para santificación, para servir a la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Amén. Esa es nuestra labor ahora, estar santificados. Hemos estado revisando este tema de la santificación y vamos a ver entonces este tema de santificación. Bien, el siguiente slide, por favor. Es Martín Lutero, que nos dice: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Entonces, Lutero, con la forma de hablar que lo caracteriza, pues aquí menciona algo importante, ¿no? Entonces, al principio, cuando nos bautizamos, pensábamos que ya habíamos dejado, todo se había quedado allí, que no había nada más que hacer, que éramos, el viejo hombre se había quedado, pero la verdad es que todos los días tenemos que luchar con él. Todos los días tenemos que luchar con ese viejo hombre en nuestra vida. Tenemos que librar una batalla día con día y más nos vale no ceder, más nos vale estar librando esta batalla. De lo contrario, pues tendremos dificultades en nuestro vivir. Entonces, no pienses que con el bautizarte terminó todo. No pienses que ahí se terminó la batalla que tienes que luchar día con día. Vamos a ver una definición de la santificación. Ya hemos estado hablando de ello, pero vamos a hablar un poco de ello para retomar el tema y que estemos sabidos de lo que estamos hablando. ¿Qué es la santificación? Es un proceso continuo de Dios en la vida del creyente. Este proceso no cambia, es un proceso continuo. Va a estar todo el tiempo en nuestra vida. ¿Para qué? Para alinear su condición moral con su estatus legal ante Dios. Entonces, alinea nuestra condición moral como hijos de Dios con el estatus legal ante Dios. Dice: para su transformación hasta la semejanza con Dios. Para eso es la santificación, para transformarnos hasta la semejanza con Dios. ¿Tú quieres alcanzar la estatura del varón perfecto? Estás pasando por un proceso de santificación. Esta obra inicia con la regeneración del creyente a través de la aplicación por el Espíritu Santo de la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. Así que esta obra de santificación inició primero con la regeneración, con tu justificación, y ahora el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. ¿Qué está trabajando? La obra realizada por el Señor Jesucristo. Es lo que está sucediendo en este proceso de santificación. Otra forma de hablar de la santificación es obra de la gracia libre de Dios, mediante la cual somos renovados en todo nuestro ser a imagen de Dios y se nos capacita cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Esta es otra definición más sencilla en la que podemos hablar de la santificación. Entonces, repito,
Santificación es la obra de la gracia libre de Dios, mediante la cual somos renovados en todo nuestro ser a imagen de Dios. Y se nos capacita cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Y por otro lado, ¿qué significa la progresivo? Porque estamos hablando de santificación progresiva. Entonces ya dijimos la santificación. ¿Y qué es progresivo? Bueno, que avanza o aumenta gradualmente. Entonces, algo que es progresivo es que va aumentando poco a poco, gradualmente. Es lo que sucede cuando tenemos algo progresivo. Si juntamos ambas definiciones, tenemos la santificación progresiva. Es el proceso de maduración continuo, incompleto. Es continuo, todo el tiempo está sucediendo. Este no va a dejar de suceder hasta que Cristo venga o hasta que seamos llevados ante el Padre, ante Dios, hasta que seamos llamados. Entonces, es un proceso de maduración continua, incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque terminará hasta que la muerte nos alcance o hasta que Cristo venga, y de toda la vida en el cual un cristiano se vuelve gradualmente más santo. Por definición somos santos. Tú sabes santo, que decís apartado para Dios. Dios nos ve como santos, pero gradualmente vamos alcanzando esta santidad. No es que ya de facto, de una vez, alcancemos esta santidad al 100%, sino que vamos gradualmente alcanzándolo hasta llegar a esa estatura que se espera de nosotros, que es la estatura del varón perfecto. Así que la santificación progresiva nunca la vamos a lograr de forma total, sino hasta la muerte. Eso es lo que va a suceder con nosotros en la santificación progresiva. Y bueno, en la siguiente slide vemos un diagrama de esta santificación progresiva. Del lado izquierdo tenemos una muerte espiritual. Vemos ahí las líneas que estaban ahí. Estábamos muertos. Literalmente no teníamos vida, teníamos una muerte espiritual. ¿Qué sucede cuando después de que tenemos esta muerte espiritual, cuando todavía no conocíamos de Jesús? Bueno, fuimos llamados, fuimos regenerados, fuimos justificados y tuvimos una conversión. En esta conversión es que nosotros empezamos a tener una vida cristiana, en que empezamos a tener una vida en crecimiento en la gracia. En la parte amarilla, en la parte del medio, es donde empieza nuestro caminar como hijos de Dios. Del lado izquierdo se espera de nosotros que tengamos menos deseo por el pecado y más deseo de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se espera de nosotros. Y ahí tenemos quizá no se alcanza a ver, pero hay una línea ascendente que tiene altibajos. Así es la vida del cristiano. Vamos avanzando, de pronto bajamos un poco y volvemos a subir. Y ese es el proceso de crecimiento, esta santificación progresiva, la que vamos alcanzando poco a poco hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y esta santificación, repito, va a terminar con nuestra muerte, cuando Dios nos llame a su presencia o cuando Cristo venga en las nubes por nosotros. Amén. Entonces este diagrama lo vamos a seguir viendo, pero bueno, por ahora quédate con esta imagen. Tenemos ahí, se espera de nosotros menos deseo por el pecado, más deseo de Cristo. Eso es lo que se espera de nosotros durante nuestra vida cristiana en crecimiento en la gracia. Entonces estamos aquí. La santificación progresiva está aquí en la etapa 2, en la vida cristiana. Bien, acompáñame por favor nuevamente a Romanos 6:19 para volver a retomar este versículo con el que empezamos. Dice así: hablo como hermano por vuestra humana debilidad
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes éramos esclavos, hermanos. Antes éramos esclavos del pecado y presentábamos nuestro cuerpo a la inmundicia y a la iniquidad. A eso presentábamos nuestro cuerpo, algunos de una forma diferente, algunos de otra, algunos diciendo majaderías, maldiciones, chismes, pecados sexuales, vicios como drogas, como alcoholismo, etc. Cada uno en diferente forma éramos esclavos y nos presentábamos nuestro cuerpo a la inmundicia. Pero Dios es bueno, ya tiene misericordia de nosotros, hermanos. Nos libró de esa esclavitud y ahora somos llamados a la santificación para servir a la justicia de Dios. Dios fue bueno y nos libró de esta esclavitud. Antes teníamos una esclavitud aquí de la cual no éramos conscientes. Hoy en día el mundo piensa que nosotros no somos libres porque no tomamos, porque no fumamos, porque no buscamos tener relaciones sexuales ilícitas, etc. Y piensas que nosotros somos los que no somos libres, cuando realmente los que no son libres son ellos y todo el tiempo están esclavizados hacia sus pecados. Es lo que está sucediendo con ellos. Entonces, los que son esclavos son ellos, no nosotros. Y a veces nos señalan y dicen, ¿por qué ustedes no los dejan hacer esto, no los dejan hacer aquello? No es que no nos dejen, es que amamos a Dios, es que amamos a Cristo, estamos agradecidos con Él y el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para que esto ya no sea de nuestro agrado. Amén. Romanos 6:13, ahí mismo, un poco atrás, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que debemos presentarnos como vivos entre los que están muertos en pecados. Debemos presentarnos vivos entre los muertos. Toda la gente que no conoce a Dios está muerta espiritualmente. Nosotros tenemos la bendición de estar vivos espiritualmente. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, de tal forma que nos debemos presentar vivos entre ellos, que ellos nos vean diferentes. Tenemos que mostrarnos de una manera tal que hagamos diferencia entre ellos, que puedan ellos ver que hay una diferencia entre un cristiano y entre alguien que no lo es. No puede ser que nos presentemos en un lugar y no vean diferencia, no vean que nos comportamos diferente. Se espera de nosotros como hijos de Dios que realmente marquemos una diferencia aquí en esta sociedad, en este mundo en el que habitamos. Nuestros miembros deben ser instrumentos entonces de justicia. Amén. Juan 17:17 dice así. Vamos a leer. Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús. El mismo Jesús es el que está hablando. ¿A quién está hablando? Está hablando al Padre. Jesús está orando por nosotros y dice, santifícalos en tu verdad, que es su palabra. Tú sabes que Jesús es el verbo. Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús mismo estuvo orando por nosotros al Padre y le dijo, santifícalos en tu verdad. Nos debemos santificar en la palabra de Dios. En eso es en lo que debemos estar santificados. Y el Padre nos ayuda. Por eso es que el Hijo se lo pidió al Padre, porque sabía que el Padre nos iba a ayudar, nos iba a mandar los medios necesarios para que así sucediera y lo vamos a estar viendo más adelante.
Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera, en nosotros debe haber el querer como el hacer. Debemos santificarnos en nuestras intenciones. No basta con lo que estamos, con lo que hacemos, con lo que se ve. Tiene que ser desde adentro, tiene que ser desde nuestras intenciones. La mayoría de nuestras intenciones se convierten en acciones. De tal manera que si trabajamos primeramente en nuestras intenciones, en lo más interno de nuestro ser, de nuestro corazón, menos pecado tendremos en nuestras vidas. No hace falta, no es suficiente con decir, no voy a pecar en esto, no voy a pecar en esto, y todo el tiempo estar taladrando nuestra mente, decir, no voy a pecar en esto, en aquello. Mejor trabajar internamente en nuestra intención, de tal manera que nuestra intención siempre sea buena. Si nuestra intención siempre es buena, nuestra acción en consecuencia será buena. Por eso tenemos que santificarnos en nuestras intenciones. Desde qué pensamos, desde qué se genera en nuestra mente, entonces vamos a poder evitar el pecado en nuestra vida. Por eso es tan importante trabajar desde antes. Amén. Repito el versículo: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pasamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Tú sabes que cuando Moisés subía a hablar con Dios, a la presencia de Dios, su rostro se transformaba, se le vería un rostro glorioso. Entonces aquí dice, bueno, se tapaba con un velo para que los israelitas no se fijaran en aquello que finalmente no era lo importante era el mensaje que traía de parte de Dios. No si su cara era glorificada o no lo era, eso no era lo importante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ellos hoy en día, los israelitas, el pueblo judío, siguen leyendo el antiguo pacto y el velo no les ha sido descubierto. ¿Por qué? Porque no creyeron en Cristo como el Mesías. Y Cristo fue el que quitó el velo, hermanos. Cuando Cristo vino y cuando murió, el velo del templo se partió. Y ya no hay más velo que pueda poner una distancia entre Dios y nosotros. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, hoy el velo quizá físico ya no lo tienen puesto, pero sobre su corazón sigue. Su corazón sigue esperando al Mesías. Todavía piensan que el Mesías no ha llegado. Y los que tengan la bendición de convertirse al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, ¿tú eres libre? Amén. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu del Señor en tu vida. Segunda de Corintios 3:18, ahí mismo, dice así: por tanto, nosotros todos hermanos, ya no solo Moisés, ya no solo los profetas,
los apóstoles, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que somos cristianos, todos tenemos acceso a esta palabra. Dice, mirando a cara descubierta. Ya no tenemos nada que nos obstruya la visión de Cristo. Podemos mirar a cara descubierta. Como en un espejo, la gloria del Señor. Vemos como en un espejo la gloria del Señor. Qué importante es que hoy en día podemos ver la gloria como si estuviéramos viendo un espejo. En la época de Pablo, cuando escribió esta carta, pues los espejos no eran tan nítidos como hoy en día. Tú puedes ver un espejo y te ves con nitidez la cara. Así que no se refiere a ese tipo, a esas características del espejo. Aquí Pablo se refiere más bien a que la podemos tener muy cerca, la gloria de Dios. Ya no hay nada que nos separe de la gloria de Dios. Sin embargo, aunque la tenemos cerca, aún no vemos una representación perfecta de la gloria de Dios, porque todavía no estamos listos, estamos pasando por esta santificación progresiva. Tenemos una santificación, una transformación continua y progresiva. Amén. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Entonces tenemos una santificación con una transformación de gloria en gloria, donde nuestro Señor Jesucristo nos va mostrando poco a poco su gloria, cada una de las características que tiene, todos los atributos que tiene, los vamos descubriendo poco a poco. No tenemos la capacidad para descubrir todo de una manera inmediata. Nos vamos enamorando cada vez más y más. Cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que tienes la posibilidad de acercarte al Señor, entonces vas descubriendo y tienes una transformación continua y progresiva. Cada vez que escuchas un mensaje, cada vez que te das la oportunidad de leer la palabra de Dios, descubres cosas de Dios que no conocías. Descubres que Dios es grande, es poderoso, es omnisciente, omnipresente. Dios es maravilloso, hermano. Y tiene muchas promesas para ti. Tiene muchísimas bendiciones para ti. Y también se espera de ti una santificación. Se espera de ti esfuerzo para alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Así que a mayor crecimiento en el conocimiento de Cristo, más se revela Él en nuestra vida. Mientras más conozcamos a Cristo, mayor revelación tendremos de Él. Es algo progresivo, como venimos diciendo. Romanos 12:2, por favor. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? No nos conformemos a este siglo quiere decir a este mundo en el que estamos viviendo. No nos conformemos con lo que este nos ofrece, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos renovar nuestro entendimiento. Todo lo que está sucediendo en su interior, tenemos que renovarlo día con día. ¿Con qué lo vamos a renovar? Con la palabra de Dios, con lo que podamos aprender de la palabra de Dios, no de lo que nos ofrece el mundo. Eso solo nos entenebrece, eso solo nos oscurece nuestro entendimiento. La palabra de Dios es la que te da la luz para continuar. Así que la renovación interna determina la renovación externa. Mientras más te renueves internamente, externamente las personas a tu alrededor van a ver que has cambiado, que eres diferente, que ya no te comportas como el mundo, que ya no te comportas como lo hacías antes de que fueras hijo de Dios. O por lo menos eso se espera de nosotros, que tengamos una conversión real y verdadera. A eso nos llama Dios, a tener una santificación progresiva y a que día con día caminemos
buscando esa renovación interna y externa. Y esta renovación externa se refleja en nuestras obras. De nosotros se espera que nuestras obras cada día sean mejor. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Pero si no estamos dando frutos, ¿cómo vamos a marcar una diferencia en el mundo? ¿Cómo la gente va a decir, sí, este es cristiano o no lo es? Deberíamos preguntarnos si realmente estamos reflejando nuestras obras como hijos de Dios. La gente nos ve diferente en nuestro trabajo, en la escuela, tus vecinos, o en tu propia casa, por supuesto. ¿Nos ve diferentes? ¿Realmente estamos reflejando las obras de Cristo? ¿O solo cuando venimos los domingos aquí y nos ponemos nuestro disfraz que mejor nos acomoda? Aquí es donde sí podemos reflejar obras externas, pero salimos de la iglesia y quizá ya no somos tan santos. ¿Será que eso nos suceda? Es una reflexión que tendríamos que hacer introspectivamente cada uno de nosotros, hermanos. Me acompañas a segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Versículo 1. Dice así, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, primero, tenemos tales promesas. ¿De qué promesa está hablando? Vámonos ahí mismo en Corintios, en 6, 16 al 18. Dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros que me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos que salir del mundo, hermanos. No podemos permanecer ahí. No podemos permanecer ahí como si fuéramos iguales. No somos iguales, somos diferentes y tenemos que caracterizarnos, tenemos que vernos de alguna forma. No podemos vestirnos igual, no podemos hablar igual. No es posible, hermanos. Tenemos que marcar una diferencia. Amén. Entonces, dice aquí, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. Todo aquello que es inmundo, no lo toquemos. El pecado. No está hablando de tanto algo físico. No es que no puedas ensuciarte de un lodo literal, ¿verdad? Pero está hablando más de obras de la carne. No toquéis lo inmundo, aquello que te contamina espiritualmente. No lo toques, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Constantemente. Todo el tiempo tenemos que limpiarnos. ¿Eso cómo lo logramos? Lo podemos lograr buscando su palabra, teniendo comunión con el Señor todos los días. Es necesario que todos los días nos estemos limpiando, porque todos los días caminamos, todos los días estamos en el mundo, de tal manera que todo el tiempo tenemos que limpiarnos. No hay día. Si tú dejas un día de buscar la palabra del Señor, ese día te vas a contaminar más. Y cada vez te va a ser más pesado la losa que vas a tener de suciedad en tu corazón. Tenemos contaminación de obras de la carne, tenemos la contaminación del espíritu que se da con enseñanzas falsas, con ideologías blasfemas y diabólicas. Nuestro espíritu también se contamina. Cuando estamos escuchando enseñanzas falsas con ideologías que hablan contra Dios, ideologías diabólicas, estamos contaminando nuestro espíritu.
No permitamos que nuestro espíritu ni nuestro cuerpo, nuestra carne se contaminen. Tenemos que completar la santidad en el temor de Dios. Es necesario que completemos esta santidad. Debemos tener temor a Dios, hermano. No un temor de me da miedo. Es un temor de decir, estoy agradecido contigo, Dios. Es tener un temor de no manchar, de tener en poco el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese temor de decir, bueno, Jesús hizo todo esto por mí, me dio la salvación, y yo lo tengo en poco y peco y no me importa transgredir la ley de Dios. Hay cristianos que tristemente pecan de una manera deliberada, de una manera planificada. Están aquí en el culto y ya están pensando que en la tarde van a ir a pecar de cierta forma, que van a ir a pecar, yo no sé, irse a drogar, irse a robar, irse a tener relaciones sexuales ilícitas, irse a chismear, irse a tomar, etcétera. No sé cuál sea su tipo de pecado, pero hay personas que se dicen cristianos que no viven una vida santificada, progresiva, que están buscando revolcarse en el pecado, y eso es no tener temor a Dios. No sé cuál sea tu situación, hermano. Espero que los que estamos aquí estemos realmente buscando esta santificación progresiva. No quiere decir que no pequemos, hermano. Todos pecamos. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Pero es algo muy diferente pecar por una reacción, porque no supiste qué hacer, etcétera. Pero si pecas de manera deliberada, entonces no estás teniendo una relación verdadera, real, con tu Señor Jesucristo. No estás teniendo una relación con Dios que sea manifiesta en tu vida. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Déjame revisar mis notas. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Quise leer aquí la versión de la Biblia de las Américas, porque ahí es importante ver un tema que habla ahí de vaso. Entonces debemos apartarnos de fornicación, dice ahí en la slide que pusimos. Fuimos llamados a santificación. Y ahí hay una parte que dice, voy a leerlo nuevamente en la versión de Nueva Biblia de las Américas. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí la palabra griega que se traduce como esposa significa vaso, que implica por lo general dos interpretaciones, ya sea a la esposa o al cuerpo que uno posee. Entonces la traducción nos diría más bien que se refiere a un vaso, a nuestro propio vaso, nuestro propio cuerpo, porque si no, entonces ¿qué haríamos con los solteros? Entonces ahí quizá la mejor interpretación que pudiéramos decir es que cada uno mantenga su propio cuerpo en santificación y honor. Se espera de nosotros una santificación sexual también, por supuesto. El aspecto sexual es un mal que aqueja al mundo, que muchísima gente está atrapada en la sexualidad de una manera terrible. Hoy en día, pues tenemos
ideologías de género que hablan, que están atacando de una manera impresionante a los jóvenes, a los niños y bueno, a todo el mundo en general. Y Dios nos llama a apartarnos de la fornicación, Dios nos llama a santificarnos y es muy importante esta parte para el cristiano. Hebreos 12:14. ¿Me acompañas ahí, por favor? Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie de nosotros va a poder ver al Señor. ¿Será que quieres ver al Señor, hermano? ¿Tienes tus anhelos puestos en ver al Señor? Yo creo que no hay cosa más grande que poder ver al Señor. Será hermoso el estar ante su presencia. Entonces, si no te santificas, no vas a poder ver a Dios. Imagínate el tamaño de la tarea que tenemos que lograr para poder ver a Dios. Imagínate la importancia de esto. Si es que tú quieres ver a Dios, tenemos que santificarnos. Ese es el precio que tenemos que pagar. Y en esta misma carta de Hebreos nos habla sobre este tema. Vamos a regresar a Hebreos 10, ahí mismo donde estamos. En Hebreos 10, vamos al versículo 14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién hizo esta ofrenda? Jesucristo. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Fuimos perfeccionados para siempre. Amén. Y el 22 dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, hermano. Es lo que Dios quiere, que nos acerquemos sinceramente delante de Él, que estemos agradecidos con Él y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, que en su corazón esté todo el tiempo siendo purificado y lavado los cuerpos con agua pura. Estemos lavando nuestro cuerpo con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? La palabra de Dios es lo que nos va a estar lavando nuestro cuerpo. La segunda carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, por favor. Segunda carta de Pedro 3, 10 y 11. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hermano. Nadie sabrá cuando Él venga. Y dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Todo lo que haya, todo lo que exista en esta tierra va a ser deshecho. Y las obras que en ella haya. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si tenemos una certeza de que hay una muerte eterna, de que hay una condenación y un juicio, ¿cómo no vamos a andar en santa piedad? ¿Cómo no vamos a apartarnos y tener una piadosa manera de vivir? Así que se espera
Y es un reto para los cristianos conformar nuestra vida a los parámetros de Dios ante la realidad del juicio. Viene un juicio, hermanos. Viene un juicio, y si tú eres hijo de Dios, no vas a pasar por el juicio del Padre. Pero eso no quiere decir que no vaya a existir. Y tenemos que estar agradecidos porque no vamos a estar ahí. Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y fuiste llamado para la vida eterna. Dice, santa y piadosa, conducta que debe caracterizar la vida del cristiano, siempre separada del pecado y apartarse para Dios. De nosotros se espera que estemos separados del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado por sí mismo nos separa de Dios. De tal manera que nosotros no podemos estar separados de Dios. No sé tú, hermano, pero imagínate que un día Dios te dijera, ya no voy a estar contigo. Me voy a separar de ti. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Sería el día más terrible de tu vida. Que Dios no esté contigo sería lo peor que te pudiera pasar. Si tú no tienes comunión con Dios, si la presencia de Dios no está contigo, eso sería terrible. Entonces, nosotros tenemos que estar pegados a Dios y separados del pecado. Ahí apartarnos para Dios, apartarnos del pecado, santificarnos todo el tiempo, decir, yo ya soy apartado para Dios, solo para Él vivo. Amén. Y la piedad tiene que ver con la reverencia a Dios. ¿Qué tan piadoso somos? ¿Qué tanta reverencia hacemos a nuestro Dios? Algunos medios de santificación progresiva. Bien. Leer y meditar la Escritura. Acompañen por favor a Salmos, al libro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tu delicia está en Jehová. Tu delicia está en los estatutos de Dios. ¿Te deleitas en pertenecer al pueblo de Dios? Dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que dice aquí, medita en la ley de día y de noche. Ese es un medio por el cual vamos a lograr esta santificación progresiva. Otro medio es la oración. Ahí mismo en Salmos, por favor, acompáñame al Salmo 119, versículo 37. Dice así, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aquí el salmista está pidiendo a Dios, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Así que la oración al Padre, la oración a Dios, nos va a apartar, nos va a santificar. Qué hermoso es pedirle a Dios, aparta mis ojos, cúbreme. No quiero pecar. No quiero que mis ojos vean lo vano de este mundo. Y que Él avive tu camino. ¿Tú quieres vivir un camino
conforme a Dios? ¿Quieres que la presencia de Dios esté todo el tiempo contigo? Ora al Señor. Hebreos 4:16 dice así: un segundo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cómo nos vamos a acercar al trono de la gracia? Orando al Señor, teniendo comunión con Él. Así es como vamos a lograr acercarnos al trono de la gracia. Una más, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ok, estamos ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿y a quién los confesamos? Pues al Padre. ¿Y cómo lo hacemos? Orando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cada vez que nos estemos limpiando de toda maldad, estamos en una santificación progresiva. El siguiente punto es a través de la comunión. Es otro medio por el cual podemos alcanzar esta santificación progresiva. Efesios 4:25. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que cada vez que hablamos de nuestro prójimo, estamos hablando mentira, ahí no tenemos una buena comunión. Ahí estamos no tenemos una buena comunión, entonces no tenemos una santificación progresiva. Pero cuando tenemos una comunión que sea conforme a Dios, entonces podemos tener un mejor proceso de santificación. Lo vemos también ahí en Hebreos. Ahí mismo en Hebreos 3, 12 y 13 tenemos otro ejemplo. Dice así: Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando estamos en comunión, nos podemos exhortar unos a otros cada día. Cuando estamos aquí en la iglesia, nos podemos ayudar, nos exhortamos y si vemos algo mal, decimos, oye, fíjate que vi esto, yo creo que te conviene esto, porque Dios así nos lo pide. Pero si no estamos en comunión, no podemos tener esta oportunidad. Si no estamos en comunión, entonces no tenemos esta oportunidad de estar viendo cómo nos comportamos. Por eso cuando en la pandemia mucha gente se enfrió, mucha gente dejó de congregarse
Y tristemente, la gente ya dejó de congregarse, ya dejó de buscar asistir a una iglesia físicamente. Se le hace muy cómodo ver desde su pantalla, desde su televisión, un culto, pero ahí no tiene la oportunidad de la comunión con los hermanos. Ahí no tiene la oportunidad de recibir una exhortación o de poder exhortar a alguien. Esa es una gran desventaja que tenemos con la gente que se dejó de congregar. Ya no están teniendo este medio de santificación progresiva. Y ahí mismo en Hebreos 10, 24 al 25, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una vez más, no dejando de congregarnos. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras si no venimos a la iglesia? Si no venimos a congregarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay forma. Sin embargo, hay mucha gente que ha preferido la comodidad de su casa y ver un mensaje de una manera solitaria, de una manera en la cual no tiene interacción con el pueblo de Dios. Entonces, pues tendría que preguntarse si quiere ser pueblo de Dios o si no lo quiere hacer, porque finalmente todos nosotros un día seremos levantados, un día estaremos en la vida eterna conviviendo unos con otros. Y será hermoso estar ahí, en la presencia de Dios, pero estamos conviviendo unos con otros, así que mejor irnos acostumbrando a la bendición que nos dan nuestros hermanos. Amén. Bien, otro medio para la santificación es interpretar la vida desde la perspectiva de Dios. Acompáñame por favor a Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. A veces pasamos por tribulaciones, a veces pasamos por cosas que no nos gustan, hermano. A veces hay cosas que desbalancean tu ritmo de vida y dices, no, pero yo estaba bien. Pero tenemos que vivir con fe, tenemos que vivir por fe y decir, bueno, y creer en esta palabra y decir, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice pocas, no dice algunas o no dice la mayoría, dice todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste llamado al propósito de Dios? Entonces todo lo que sucede es para tu bien. Amén. Ahí mismo en Romanos, acompáñenme a 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Sobre el mismo tema, sobre lo mismo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es necesario que seas paciente, hermano. ¿Y por qué? La paciencia te va a producir prueba, y la prueba te va a producir
esperanza. ¿Tienes esperanza? ¿Sabes quién es tu Señor? Y la esperanza no te debe avergonzar, porque la esperanza es aquello en lo que hemos creído, que es en la venida de Cristo y en la vida eterna. Amén. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se derramó en tu corazón, hermano. ¿Cuánto no te amó Dios que dio la vida de su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos acceso a la vida eterna? Amén. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, por favor. Este texto es hermoso, hermano. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Te alegras en las pruebas, hermano, o no? Porque aquí dice, hay que alegrarse. Y no es fácil. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces nuestra fe es sometida a prueba. Jesús, cuando se estaba yendo de esta tierra, cuando estaba subiendo con el Padre, decía, ¿hallaré fe en la tierra cuando regrese? Dios quiera que nosotros, por lo menos sí, y que nuestra fe, si es que ya está siendo probada, que sea firme. Amén. Afírmate en el Señor. Amén. Bien. Vamos a continuar con otro medio de gracia, que es guardar los mandamientos de Dios. Juan 15:10, por favor. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién habla? Jesús. Jesús, nuestro máximo ejemplo en todo. Dice que Él guardó los mandamientos de su Padre. Y así Él permanece en su amor. Por tanto, si Él nos puso ese ejemplo, ¿qué nos pide? Guardar los mandamientos que Él nos ha dejado. Permanecer en su amor. Amén. Es lo que Dios pide de nosotros. Es lo que tu Señor Jesús pide de ti y de mí. Amén. Otro medio es la mortificación de los apetitos carnales. Vamos a Romanos 8:13, por favor. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto parece contradictorio, ¿verdad? Pero es real y es una bendición el poder tener esta palabra para nosotros. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Si dejamos que nuestra carne se alimente de lo que desea, vamos a morir. ¿Qué le gusta a la carne? ¿Qué le gusta a la carne?
le gusta mentir, le gusta chismear, le gusta drogarse, le gusta alcoholizarse. ¿Qué le gusta a la carne? Le gusta comer de más, fumar, tomar, tener relaciones sexuales que no son lícitas, es decir, fuera del matrimonio. Todo eso es alimentar a la carne. Así que, pues aquí es muy clara la palabra. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Si dejamos que la carne nos domine, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál espíritu? El espíritu que vive en nosotros, el Espíritu de Dios. Todo el tiempo tenemos que pedir al Señor que nos ayude a dominar nuestra carne. Tenemos que estar en una constante lucha. Espíritu contra la carne, espíritu contra la carne. Oras por la mañana, por la tarde, por la noche. Tienes ayunos de vez en cuando para poder tener esta batalla espiritual contra tu carne. ¿Qué estás haciendo para tratar de dominar a la carne? No dejes que la carne te domine. No dejes que los deseos que tienes en el viejo hombre permanezcan. Al principio pusimos una frase que menciona Lutero, que decía que pensaba que con el bautismo se había muerto el viejo hombre. Sin embargo, se dio cuenta que no, que sabía nadar y que todo el tiempo ahora tiene que estar luchando. Así que tenemos que estar luchando todo el tiempo con estos deseos de la carne. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro. Dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una vez más, abstenernos de los deseos carnales. Una vez más, pelear la batalla que está librando con nuestra alma. Si es que nuestra alma está siendo santificada. Amén, porque si no, pues ahí entre la carne y el alma se están dando gusto porque tu espíritu no está dominando tu alma. ¿Qué tanto permites que tu alma sea dominada por tu espíritu? Primera carta a los Corintios 9:27. Dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no se trata de golpearte físicamente, hermanos. El apóstol Pablo no está hablando de ir a la villa y entonces ir de rodillas e irte lacerando con un látigo, ¿verdad? No se trata de eso, de golpear tu cuerpo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que le gusta a mi cuerpo? Pues no se lo doy. ¿Qué le gusta a mi cuerpo? ¿Con qué se satisface mi cuerpo? No se lo doy. Lo golpeo y le digo, esto no te conviene. Esto no te santifica. Esto no es para ti. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que tienes que golpear tu cuerpo. No debes de permitir que tu cuerpo te domine. Ponlo en servidumbre. ¿En servidumbre para quién? Para Dios. No se puede ser servidor de dos amos. O eres servidor de Dios o eres servidor del diablo. No hay más. No se puede estar a la mitad. Si no eres servidor de Dios, eres servidor del diablo.
¿A quién pones tu cuerpo en servidumbre? ¿A Dios o al enemigo? Será importante que pensemos qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, de tal manera que mortifiquemos los apetitos carnales. Quiere decir, mortificarlos, es decir, poco a poco, que tengan una muerte. Por ejemplo, la muerte de la cruz era una mortificación que sucedía cuando Jesús murió. Es una mortificación donde va la muerte poco a poco. Así sucede con los apetitos carnales. Lamentablemente no lo podemos romper de un solo tajo, decir, hoy ya no tengo apetitos carnales. Lamentablemente no es así. Pero si pones tu empeño, poco a poco irás de gloria en gloria y eliminando esos apetitos carnales que pudieras tener. Pero todos los días es un trabajo diario, hermano. No puedes cesar. No puedes decir, bueno, pues me voy a tomar mis vacaciones de una semana y dejo de ser cristiano y me voy a donde sea que nadie te conozca, ¿verdad? Porque a veces puede haber personas que dicen, pues me voy donde no me conozca nadie y entonces ahí puedo pecar. ¿Y Dios? El más importante te está viendo. Que no te importe lo que digan los de al lado. Que no te importe lo que diga tus hermanos. Si Dios te está viendo, eso es lo importante, hermano. No te debe importar los de al lado, te debe importar hacia arriba. ¿Quién te está viendo? Finalmente, otro medio de santificación progresiva es contemplar la gloria de Cristo. Acompáñame, por favor, a segunda carta a los Corintios 3:18, que ya habíamos revisado. Vamos a, una vez más, hablar de ella. Segunda de Corintios 3:18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Contempla la gloria de Dios, disfruta la gloria de Dios. No es lo mismo solo ver algo y decir, sí, está padre el piso. Decir, wow, estoy viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios no es cualquier cosa. Contémplala. ¿Y cómo la puedes contemplar? Pues Dios hizo todo lo que tienes a tu alrededor, para empezar. Dios te provee de un sol todos los días, a malos y buenos, para que podamos tener un día más de su gracia y misericordia. Puedes contemplar la gloria de Dios de muchas formas. Por supuesto, te dio la vida eterna, te dio familia, te dio un trabajo, te da un techo, te da la comida. Hay tantas formas de contemplar la gloria de Dios y nos reducimos a quererlo ver en milagros. Le pedimos milagros a Dios y decimos, si esto no existe, si no me das esto, si no me das este milagro, entonces no existes. Como si Dios dependiera de tu parecer o la existencia de Dios dependiera de tu parecer. Así que contempla la gloria de Dios, fascínate con la gloria de Dios, disfruta la gloria de Dios. Es hermoso ver la gloria de Dios, disfrútalo, disfruta lo maravilloso que es tu Dios. Qué importante es decir, tengo un Dios maravilloso, tengo un Dios omnipotente, omnisciente. ¿Quién tiene un Dios así? ¿Quién tiene un Dios que le acompaña todos los días, que está con él todos los días? Ese es tu Dios. Contempla la gloria de Cristo. Efesios 1:18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces,
para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y tenemos riquezas de la gloria en la herencia que nos ha dado. Amén. Y bueno, pues ahí en casa puedes ver Hebreos 11, 24 al 27 para que puedas seguir contemplando la gloria de Cristo. Filipenses 1:6, por favor. Perdón. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Crees en esta palabra? Cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él termina y perfecciona esta obra. Él no te va a dejar. Si ya empezó la obra en ti, la va a terminar. Ten seguridad de ello. ¿Cuál es el plazo para que esto se cumpla? Es en el día de Jesucristo. Cuando Él venga, es el último día para que esto se lleve a cabo. Y ahí terminará la obra y perfeccionará esta obra en tu vida. Bien, tenemos este diagrama que veníamos hablando. Y en ese momento estaríamos en la muerte y el término de la santificación. Filipenses 3, 12 al 14. Ya estamos terminando, hermano. Dice así, el apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No lo hemos alcanzado, hermano. No somos perfectos. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no pretendemos haberlo ya alcanzado, por lo tanto no te confíes, todavía no lo alcanzas. Sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue alejándote del pecado. Amén. Olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está adelante. No veas hacia atrás, no veas como la mujer de Lot, que vio hacia atrás. Mejor ve hacia adelante. Hacia adelante, ¿qué te espera? La vida eterna. Lo que te está esperando. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Conclusión. Dice aquí una frase de Spurgeon: el viejo hombre no es enviado al hospital para ser sanado, sino a la cruz para ser crucificado. Amén. La santificación es un proceso continuo de Dios en la vida del creyente. Sigamos firmes hacia la meta para nuestra transformación diaria hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén.